Buenos días, bienvenidos a Las Voces del Sagrada, en esto que es el programa de las Voces de las Ciencias, el programa radial del Departamento de Ciencias Exactas y Naturales. Bueno, qué alegría volver a encontrarnos en este espacio. Les comentamos que durante las terceras semanas de todos los meses vamos a estar trabajando desde el departamento con distintos temas, noticias y producciones de los chicos para acercarles a ustedes y que podamos estar conectados desde este lugar. Bueno, sin más preámbulo, le damos la bienvenida a los alumnos y a las alumnas de tercer año que nos van a contar sobre lo que estuvieron trabajando con la profe Ana Cantelo en Físico-Química sobre la tabla periódica. Buenos días, somos los alumnos y alumnas de tercer año. El día de hoy vamos a estar hablando sobre lo que estuvimos trabajando en la materia de Físico-Química. Vamos a iniciar este tema realizando un vistazo a la tabla periódica de los elementos, que es lo que estuvimos viendo. A continuación, mi compañero Agustín les va a contar un poco de historia. Los seres humanos siempre hemos estado tentados a encontrar una explicación a la complejidad de la materia que nos rodea. Al principio se pensaba que los elementos de toda materia se resumían al agua, a la tierra, al fuego y al aire. Sin embargo, al cabo del tiempo, y gracias a la mejora de la técnica de experimentación física y química, nos dimos cuenta de que la materia es en realidad más compleja de lo que parece. Los químicos del siglo XIX encontraron entonces la necesidad de ordenar los nuevos elementos de descubrimientos. La primera manera, la más natural, fue la de clasificarlos según las masas atómicas, pero esta clasificación no reflejaba las diferencias y similitudes entre los elementos. Muchas más clasificaciones fueron adaptadas antes de llegar a la tabla periódica, que utilizan en nuestros días. Cronología de las diferentes clasificaciones de los elementos químicos. Dobereyney. En 1817, este químico alcanzó a elaborar un informe que mostraba una relación entre la masa atómica de ciertos elementos y sus propiedades. Destaca la existencia de similitudes entre elementos agrupados en tríadas que él denominaba triadas. Podemos señalar como ejemplo la tríada del cloro, del bromo y del yodo, que pone en evidencia que la masa es uno de los elementos de la tríada que es intermedia entre la de los otros dos. En 1850 se pudo contar con unas 20 triadas para llegar a una primera clasificación coherente. Meyer. En 1869, Meyer, químico alemán, muestra una cierta periodicidad en el volumen atómico. Los elementos similares tienen un volumen atómico similar en relación con los otros elementos. Los metales alcalinos tienen, por ejemplo, un volumen atómico importante. Mendeleev. En 1869, Mendeleev, químico ruso, presenta una primera versión de su tabla periódica. Esta tabla fue la primera presentación coherente de las semejanzas de los elementos. Se dio cuenta de que clasificando los elementos según sus masas atómicas se veía aparecer una periodicidad en la que concierne a ciertas propiedades de los elementos. La primera tabla contenía 63 elementos. Esta tabla fue diseñada para poder mostrar la periodicidad de los elementos. De esta manera, los elementos son clasificados verticalmente y horizontalmente. Para poder aplicar la ley que él creía cierta, tuvo que dejar ciertos huecos vacíos. Estaba convencido de que un día esos lugares vacíos que correspondían a las masas atómicas 45, 68, 70 y 180 no lo estarían más. Los descubrimientos futuros confirmaron esta convicción. Consiguió además prever las propiedades químicas de 3 de los elementos que faltaban a partir de las propiedades de los 4 elementos vecinos. Entre 1875 y 1886, estos elementos, galio, escandio y germanio, fueron descubiertos y ellos poseían las propiedades que él predijo. Sin embargo, aunque la clasificación de Mendeleev marca un claro progreso, contiene ciertas anomalías debido a errores de determinación de masa atómica de la época. Por esto, Mendeleev introdujo en el año 1914 el siguiente criterio. Los elementos están ordenados de acuerdo con el número atómico creciente. La tabla periódica moderna. La tabla de Mendeleev conjugó que la tabla periódica actualmente utilizada. Los elementos están ubicados en la tabla de acuerdo con el ordenamiento vertical llamado grupo y el ordenamiento horizontal llamado periodo. Es decir, que para encontrar un elemento en la tabla debes conocer a qué grupo y a qué periodo pertenece. Un grupo en la tabla periódica es una columna vertical de la tabla. Hay 18 columnas verticales divididas en 8 grupos A y 8 grupos B. La tabla ha sido inventada para organizar las series químicas conocidas dentro de un esquema coherente.
La distribución de los elementos en la tabla periódica proviene del hecho de que los elementos de un mismo grupo poseen la misma configuración electrónica en su capa más externa. Como el comportamiento químico está principalmente dictado por las interacciones de los electrones de la última capa. De aquí el hecho de que los elementos del mismo grupo tengan similares propiedades físicas y químicas. En un periodo de la tabla periódica, el ordenamiento horizontal de los elementos. A lo largo del periodo, las propiedades físicas y químicas de los elementos van variando gradualmente. En la tabla periódica hay 7 periodos. Muchísimas gracias, qué interesante, qué alegría que podamos haber compartido este momento. Esperemos que a nuestros oyentes les haya gustado tanto como a nosotros y los esperamos en un próximo programa de las Voces de las Ciencias. Que tengan una linda